Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes. Economía ahora, pandemia, por ende no podemos estar vaso o bebida de por medio en un escritorio charlando con Ricardo Rubier, pero lo tenemos al lado, en la pantalla, para poder analizar lo que nos pasó o lo que nos va a pasar a las fuerzas políticas y a la sociedad toda con respecto a esta votación que pasó de las PASO y que vamos hacia las generales. Ricardo, gracias por atendernos. Gracias por permitirnos entrar en tu casa y estar charlando de todo esto que vos conocés y nosotros no. Mi pregunta primaria es, ¿cómo está parado frente de todos después de lo que pasó el 12 de septiembre, lo que transcurrió después de ese 12 de septiembre y este 14 de noviembre que se ve difícil y un 15 de noviembre peor? Bueno, la situación general, el escenario general en Argentina, tanto en lo económico, lo político, también lo social, es de gran complejidad. Y yo diría, porque como esta es una palabra que uno usa habitualmente, tiene el temor de que pueda desgastarse y no comprenderse en su importancia. Y repito, la situación es de gran complejidad y muy preocupante. En términos de que el resultado del 12 de septiembre de las PASO, de algún modo sorprendieron al oficialismo y creo que hasta sorprendieron a la oposición, en la cual gran parte o una mayoría de la población le quitó el apoyo al gobierno nacional, disminuyendo fuertemente el consenso electoral que tenía comparado con el 2019. En el 2017, la anterior legislativa, no existía el Frente de Todos. Comparado con la anterior presidencial, que por supuesto tiene diferencias en la modalidad presidencial o legislativa, no obstante eso hay una pérdida significativa de votos por parte del Frente de Todos. ¿Es un voto castigo? Sí, es un voto castigo. ¿Qué es lo que se castiga? La gestión. Se castiga que después de prácticamente 2 años no haya habido resultados a la grave situación socioeconómica y también, hay que decirlo, más allá de que el gobierno no tiene responsabilidad, obviamente, ningún gobierno, sobre la existencia de la pandemia, la administración de la pandemia también resultó cuestionada. No al principio, No, al no contrario. en el primer trimestre a partir del 20 de marzo, donde al contrario, el gobierno estaba bien visto en términos de estaba bien que condujera y administrara la lucha contra el virus. Esto era bien visto. Pero luego, al prolongarse las cuarentenas, porque la gente tenía en el imaginario, todos teníamos en el imaginario, el 20 de marzo, el 21 de marzo, el 22 de marzo, que esto duraba 40 días y se terminaba. No fue así. Vinieron lo que yo llamo las cuarentenas encadenadas, unas prolongadas cuarentenas que determinaron que a la gente finalmente le cambiara el humor social. Si a eso le agregamos la crisis socioeconómica, más la crisis que profundiza la pandemia con la pérdida de empleo, el cierre de locales, el parate que hubo económico en general, porque casi todo el mundo estaba en su casa aislado y demás, digamos, hizo una caída económica formidable, que eso alentó todavía más la situación social, la gravedad de la situación social, impactando sobre
sobre la situación social al punto de que llegamos a una situación de tener un nivel de pobreza, un nivel de indigencia, un nivel de desempleo como no habíamos tenido en la primera etapa, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, el poco tiempo que fue del 10 de diciembre al 20 de marzo. Esto indudablemente provocó el resultado electoral lo que yo llamo una suerte de choque. Es como si una metáfora dijera el choque, ¿no? Cuando uno choca con el auto. Bueno, lo primero que uno mira cuando se baja el auto y ve el choque es la chapa, ¿no? Lo primero que afectó fue al frente, al frente electoral, al frente de todos. Ahora, cuando uno se baja, abre el capó y empieza a mirar, va a ver que los daños superan la chapa, o sea, van más allá de la chapa del auto y interesan también partes del motor. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Quiero decir que también el peronismo entra en cuestión. Es decir, no solamente el Frente de Todos, los distintos sectores del Frente de Todos, el masismo, Cristina que es el sector más importante dentro del Frente, los sectores que están más cerca del presidente y demás, pero acá también el peronismo está en cuestión. O sea, esto es muy importante señalarlo, porque lo vemos todos los días, no es que uno no se dé cuenta, lo vemos todos los días en las interpelaciones o intrainterpelaciones que hay dentro de lo que es el peronismo. De acuerdo a lo que ha pasado en la votación que hablamos de las PASO y de las que vienen, y este 15 de noviembre, según tu visión, ¿quién perdió más dentro del Frente de Todos? El albertismo, de acuerdo a los cambios que exigieron que él no salió favorecido, el masismo, que hoy quiere hacer una reunión con la oposición después del 14, o el kirchnerismo. En primer lugar, para aclarar, cuando uno dice albertismo, yo lo acabo de decir hace un rato, en realidad es una exageración. Sí, ya lo sé. Diríamos, es una exageración estadística, ¿no? Borges definía la democracia y decía, es una exageración estadística. Claro. No, es una exageración porque el albertismo no existe, no existe. Yo creo que los hechos que están ocurriendo todos los días van mostrando que fue un error que el albertismo no existiera. ¿Por qué? Porque si existiera el albertismo tendríamos fuerzas un poco más equilibradas. Claro. Es indudable que el frente se vuelca sobre el costado de más poder. Es lógico esto, no está ni bien ni mal, es lógico. Y el costado de más poder es el costado que lidera Cristina Fernández de Kirchner. No hay duda. Entonces, tenemos un gobierno en el cual todos los que están fuera del gobierno sospechan que la que gobierna es Cristina Fernández de Kirchner y no Alberto Fernández. Ahí ya tengo un problema. Después tengo el problema que no tengo equilibrio interno, como dije recién, porque el albertismo no existe. Y con el masismo pasa lo siguiente, según una encuesta. La base del masismo, la base electoral del masismo, que era el peronismo del medio, vos te debes acordar, sí, ya no existe, ha dejado de existir. Lo que existe son dirigentes, algunos son burócratas, funcionarios, otros son legisladores, que ocupan cargos. Es decir, que la presencia e influencia de masa es a través de funcionarios o dirigentes, pero no de base. Ya no hay prácticamente base electoral en el masismo. En la pérdida que se produjo de votos en la elección del 12 de septiembre, ahí se fue de un plumazo la base de masa, se perdió. Alguna fue a randazo, y otras se fueron a la izquierda y otras no fueron a votar, no fueron directamente a votar. Que en realidad lo único que queda ahí es el kirchnerismo, que además, para colmo de esta complejidad que dije al principio, el kirchnerismo ya tiene
escisiones internas que todavía no han dado a la luz. O sea, tiene fracciones de fracciones, o sea, tiene sectores internos dentro del kirchnerismo que no concilian entre sí. Por ejemplo, la predominancia que tiene Máximo Kirchner, sobre todo en el PJ de la provincia de Buenos Aires, respecto al gobernador Kicillof. Es que estoy hablando de la fuerza política más importante de la Argentina en los últimos 70 años. Es decir, que estamos en un problemón del punto de vista de la gobernabilidad, estamos en un problema grave y serio porque tenemos un gobierno débil, donde el presidente no es un jefe político, tenemos al lado del presidente a alguien que sí tiene poder político, que es Cristina Fernández de Kirchner, y tenemos una situación de las otras islas del archipiélago que cada uno está tratando de ver cómo se ordena frente a esta situación, donde el gobierno está amenazado por el default, está amenazado por el 40 y pico % de pobres y está amenazado por una economía que todavía no logra repuntar lo suficiente. Ricardo, pasando ahora a la oposición. ¿Cómo ves la postura de la oposición con respecto a estas elecciones y este cambio que hicieron con respecto a Juntos, que significa ampliar la base en función de las PASO? Bueno, varias cuestiones. Cuando hablemos de la oposición tenemos que tener en cuenta no hacer demasiada historia, sino ser muy cercana. En el 2015 parte de la población, no una gran mayoría, porque en definitiva Macri ganó por pocos puntos, pero hubo un voto castigo, por decir así, al peronismo o al oficialismo en ese momento, el 2015. Sí. 4 años después, gobernando Macri, con un gobierno que no dio resultados, estoy hablando objetivamente, no tuvo resultados muy favorables, pierde la reelección porque ha sido castigado también por la ciudadanía, que era parte, no toda, es la misma que ya había castigado a Scioli en el 2015. Bien, o sea, tenemos una dinámica de castigo, gestión y castigo. Ahora, ¿cuál es la situación? Según el resultado del 14 de noviembre, el 15 ya empieza uno a prepararse, los políticos digo, no uno, los políticos empiezan a prepararse para el 2023. Es indudable que si la elección es parecida, salvo una reversión muy fuerte de acá al 14 de noviembre, pero si la elección es parecida al 12, obviamente el Juntos por el Cambio lo ve como una oportunidad y como una posibilidad para volver al gobierno. Y donde se destaca, lo podemos decir, así lo dicen las encuestas, se destaca Larreta, que para mí lanzó la carrera presidencial, corrió en primer lugar. No digo que vaya a ser el candidato, pero por lo menos es el que está corriendo en primer lugar. Bien, o sea, Facundo Manes también quiere ser presidente, pero no está hoy en primer lugar comparado con Larreta. Ahora bien, ¿qué problema tiene? Es decir, la ambición política, lógica y legítima de todo político, es obviamente gobernar. La ambición política se ve que legítima, se ve entusiasmada o estimulada, por decir así, de Juntos por el Cambio, de la posibilidad de volver al gobierno. Ahora, de todas maneras, tenemos que aclarar para quien nos escucha, que por lo menos lo que yo pienso es que cuando yo hablé de complejidad, al principio, no me estoy refiriendo solamente que es complejo para el Frente de Todos. La situación es compleja para cualquier fuerza política que gobierne la Argentina. Esto es muy importante, quiero que quede claro, porque no es que la deuda externa se va porque gane fulano o pierda mengano, no se va. La situación económica no cambia. Como está, que va a llevar mucho tiempo la recuperación también. Por otro lado, la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes, las necesidades sociales van a seguir estando, gobierne quien gobierne. O sea, esto es lo que quiero aclarar cuando digo complejo. Complejo para cualquiera. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ahora bien,
Estamos frente a una interna, claro, en el peronismo. ¿Estamos frente a una interna? Sí. ¿Estamos en una interna en el frente de todo? Sí, estamos frente a una interna. ¿Cómo se va a resolver esa interna? No tengo la menor idea. Es probable que un resultado adverso el 14 de noviembre genere que el 15 haya algunos cambios. ¿Qué cambios? La verdad no es que yo estoy escondiendo algo, no estoy escondiendo nada. Claro. No tengo la menor idea de qué cambios. También quiero pensar irresponsablemente y decir, no, porque va a cambiar fulano, mengano, no, y Mansur, no, esas son especulaciones, no sé qué es lo que va a cambiar, pero puede alentarse la interna si el 14 de noviembre se repite la elección o parecida, y el 15 hay que volver a gobernar. Sí, con 2 años de por medio. Son 2 años. 2 años de gobierno. Claro, son 2 años que es un siglo, 2 años Sí, sí. en estas circunstancias, con una debilidad de la gobernabilidad, con un fraccionamiento del peronismo, es una situación muy compleja, repito la palabra compleja, muy compleja, y que yo por lo menos no tengo un pronóstico concreto respecto a qué es lo que puede pasar. Pero bueno, esta es la situación. ¿Y cómo ves este escozor político de golpe con un nombre como Javier Milei, o como una participación como Esper, que había sido prácticamente noqueado en la elección anterior y hoy está un poquito revitalizado, o la izquierda que está tomando oxígeno? ¿Qué mensaje nos está dando la sociedad con respecto a esto? El fenómeno Milei es diferente al de Esper. El fenómeno Milei, yo justamente en una charla que tuve hace 2 días, me preguntaban eso, yo decía lo siguiente: Milei es un punto en el universo, es un punto al cual atraviesan varios procesos y un acontecimiento. Aclaro rápidamente qué quiero decir. Cuando digo varios procesos, es porque sobre el nicho Milei, o el hueco que aprovecha Milei, se produce, ese hueco es producido por varios fenómenos, inclusive internacionales. Argentina es una sociedad abierta, es pasible de ser influida por otras sociedades, sobre todo las sociedades modernas, centrales y demás, sobre todo a través de nuestra clase media se produce esa influencia, y lo que ocurre con Milei es que es un proceso internacional que también se da en la Argentina, pero más se da en Europa, en Estados Unidos, que tiene que ver con el rango de la libertad. O sea, las sociedades han crecido, comparado con nuestros padres, con nuestros abuelos, han crecido en el rango de la libertad. Hay más libertad, más allá de que hay necesidades, demanda, bueno, eso es otra cuestión. Hay más libertad. Entonces, sobre la base de la libertad se asienta, y sobre la base de la crisis partidocrática, que es otro proceso es la crisis de los partidos políticos, sí, la crisis de representación. Entonces Milei aparece como acá viene el acontecimiento. Milei, él aparece con un formateo muy adecuado a los medios de comunicación, cosa que Esper no tiene en forma tan destacada. Es verdad. Entonces Milei plantea un discurso de la libertad, cosa que a los jóvenes les resulta muy atractivo. Una de las cosas que más afectó la pandemia fue la libertad de los jóvenes. Alguien va a decir, no, pero es injusto, a mí yo no soy joven, pero tampoco podía. Sí, afectó a todos, pero sobre todo afecta en la edad donde la libertad pasa a ser una prioridad casi absoluta. Entonces, los jóvenes se sintieron muy afectados por la pandemia en el ejercicio de la limitación de la libertad. Y entonces, Milei, además, reúne la interpelación a la política, cosa que también está en la sociedad. O sea, la gente interpela a la política, descree de los políticos, dice que los políticos son corruptos, cosa que dice Milei, dice que los políticos no se ocupan de la gente y demás, y entonces exhibe una suerte de anarquismo, que es libertad,
una suerte de anarquismo y liberalismo todo al mismo tiempo, o sea, libertad e individualismo propio de la época, pero yo creo personalmente, me puedo equivocar, que Milei en la Argentina, no en Europa o en Estados Unidos, no le veo yo personalmente, puedo equivocar, no le veo yo un gran futuro. Yo creo que a Milei lo peor que le puede pasar, esto parece un chiste, es ser diputado. Porque al ser diputado queda institucionalizado. Y el problema que tienen los que tienen esta posición es estar adentro de una institución. Como coincido absolutamente con tu concepto, absolutamente. Creo que el sistema se va a comer el anarcoliberal. Ahora, la izquierda es otra que ha salido. Se lo va a comer. Claro, la otra, sobre todo porque el libreto es no quiero participar de la clase corrupta cuando vas a entrar en la clase corrupta, o sea, ahí está el problema. Pero al margen de esto, ¿y cómo ves a la izquierda que lamentablemente, no ofrece nada interesante, pero crece en las votaciones, ¿no? Pues no hay una izquierda interesante, es una izquierda viejísima. Mirá, uno de los... Te voy a aclarar lo siguiente, que por ahí esto no se comenta mucho. ¿Sabés quién es el principal competidor electoralmente hablando? ¿Quién es el principal competidor de la izquierda en la Argentina? No. Mirá, el principal competidor de la izquierda en la Argentina es el kirchnerismo. ¿Kirchnerismo? Cuando el kirchnerismo anda bien, la izquierda decrece. Cuando decrece. Cuando el kirchnerismo anda mal, como ahora, que anda con problemas, la izquierda crece. El principal competidor en la Argentina es el kirchnerismo, porque vos recordarás cuando Néstor Kirchner dijo, a la izquierda mía está la pared. Sí, sí. ¿No? Como diciendo, la única izquierda somos nosotros. Y en realidad este es un viejo tema del peronismo, un viejo tema, claro. Pero es cierto que el kirchnerismo tiene banderas, utopías, consignas, que tienen que ver mucho con la izquierda o el progresismo. Por lo tanto, una izquierda como la que se ofrece, además es una izquierda que en vez de correrse a la socialdemocracia, es una izquierda como la izquierda trotskista, que es una izquierda maximalista, ¿no? Sí, entonces, eso requiere de alguien que se vaya ahí a militar o a votar, que requiere una definición más profunda de la política, más comprometida de la política. Por eso creo que la izquierda no crece más de lo que crece. Pero ahora va a crecer, seguramente va a crecer porque el kirchnerismo está en crisis. Y poniéndonos el 15 de noviembre, independientemente de los resultados, que yo pienso que no van a cambiar mucho los resultados porque la sociedad está muy jugada en ese aspecto y además creo que fue aceitada y endulzada con el famoso Olivos Gate, más el vacuna VIP, más el vacunatorio VIP. Todo eso ha hecho que la sociedad junte una bronca, como vos decís, que va al voto bronca. Y el voto bronca siempre, no nos olvidemos que Macri en el medio término ganó, arrasó, y después, 2 años después, perdió, pensando que iba a ganar. ¿Qué pasa? ¿Puede esta disgregación del peronismo que está gobernando llamar a una concertación político-social como para resolver algo? Y si lo hace, ¿alguien le va a dar bola? Ya, yo creo que ya Massa hizo un llamado y ya tuvo una respuesta. Yo creo que la respuesta de la oposición va a ser: no dialogamos al nivel más alto, dialogamos en el Congreso. Si ustedes quieren dialogar, no hay ningún problema, dialogamos en el Congreso y discutimos sobre el presupuesto nacional, sobre la legislación laboral, todo lo que quieran. Con la deuda, exactamente, que de acuerdo con la deuda, todo eso. Pero no pidan más que eso. O sea, el límite de Juntos por el Cambio es la cogobernabilidad. Ellos quieren evitar la cogobernabilidad. Fíjate vos que la idea de Vidal
La idea de Vidal de querer tener la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Le fue contestado desde adentro mismo de la coalición opositora, diciendo que no, que nosotros no queremos la presidencia de la Cámara de Diputados porque no queremos cogobernar, no queremos cogobernar. Que, bueno, no era una medida no inteligente de tratar de meterlos dentro de la gobernabilidad en función del desastre que tiene el gobierno hoy. No es una medida no inteligente. Obviamente no son tan tontitos como para dejarse atrapar en esa trampa, ¿no? No, además hay que decirlo, porque es la verdad, hay una figura dentro del Frente de Todos, hay una figura que particularmente la oposición le tiene una enorme desconfianza, que es Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que, y además no me imagino a Cristina Fernández de Kirchner sentada en casa de gobierno con la oposición negociando. No me lo imagino, porque no lo hizo eso. No me lo imagino. Así que yo creo que es bastante difícil la posibilidad de un acuerdo. Yo creo que lo que van a insistir es que el acuerdo hagámoslo, pero en el Congreso. Claro, y sería lógico. ¿Tu premonición es que la elección se va a repetir, se va a agudizar o se va a temperar? Hablamos parado dentro del Frente de Todos. Yo creo que lo que va a pasar es que en algunas zonas geográficas del país se va a agudizar la diferencia. Te voy a decir cuáles. La provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, la provincia de Santa Fe. Me parece que ahí la diferencia, y el sur, todo el sur. Completamente de acuerdo. Yo creo que ahí se va a agudizar la diferencia. Me queda la duda, Capital también se va a mantener la diferencia, se va a mantener. No veo a Milei en segundo lugar, lo veo creciendo, pero no en segundo lugar. No veo creciendo a Santoro, no lo veo creciendo. Lo veo como quedándose o perdiendo unos puntos, pero no lo veo creciendo. Y me queda la gran incógnita que es la provincia de Buenos Aires. Claro. La provincia de Buenos Aires me queda una incógnita porque la diferencia no era muy grande y indudablemente hay, tal vez, no lo sé todavía, tal vez haya recuperado alguna territorialidad los intendentes. Hay que seguir atentamente si los intendentes van a promover o no el corte de boleta. Si promueven el corte de boleta, como ha pasado en otras oportunidades, la elección está terminada y va a ser una repetición del 12 de septiembre. Bueno, Ricardo, fuera de los accidentes de comunicación que hemos tenido, te tenemos que agradecer los conceptos porque necesitamos nosotros, sobre todo, que no tenemos el nivel ni la capacidad de análisis y de conocimiento tuyo, pensar cómo vamos a estar parados en ese momento y ver todas estas novedades que tenemos azorados muchas veces por la aparición de viejas figuras, el remixado de viejas figuras y por otro lado la renovación de alguna manera en todos los ámbitos que yo creo que hace falta dentro de la política para empezar a cambiar el concepto de una política que para mí está demasiado arcaica, ¿no? Sí, yo me doy cuenta al escucharte que hay una parte de tu pregunta que no contesté y quisiera hacerlo muy rápidamente, porque además lo escribí, porque tiene que ver con un artículo que escribí al respecto, que es el tema de las PASO. Las PASO fue muy inteligentemente usada por la oposición. Sí, claro. Muy inteligentemente usada por la oposición. ¿Por qué? Participó en 17 de los 24 distritos. Amplió la coalición, es decir, le da posibilidad de ampliar la coalición con partidos provinciales inclusive. Sí, sí. Y la otra ventaja es la aparición de la juventud en el interior del país en las boletas de Juntos por el Cambio. Así es, así es.
Sí, exactamente, fue algo que vos dijiste y realmente que se está dando muy fuerte y que es uno de los méritos, ¿no?, de Juntos por el Cambio. El haber ampliado la base, eso es interesante. Bueno, desde ya te agradezco la charla que hemos tenido, te agradezco haber participado una vez más de Economía Ahora y esperemos que pronto nos podamos volver a ver y charlar y ver qué pasa después de estas elecciones y qué nos deparan estos 2 años difíciles que va a tener el gobierno, justamente por las elecciones y por la situación que dejó el país, la pandemia y la inactividad. Así que gracias por todo, una muy buena tarde para vos y próximamente nos hablamos. Muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto. Cómo no, gracias a vos, que te vaya muy bien. Chao, Ricardo. Que te vaya muy bien. A ustedes, por supuesto, todo el agradecimiento por seguirnos. Lo tuvieron a Ricardo Rubier como para que nos aclarara qué pasa en estas próximas elecciones, que todos estamos ansiosos de que llegue para ver qué piensa el pueblo, ¿no? Porque si hasta acá estamos y hasta acá llegamos, parte del pueblo es culpable de cómo llegamos. No solamente los gobernantes, sino los que eligen y delegan en los gobernantes. Bueno, para todos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto los espero la semana que viene en nuestro análisis semanal y en el reportaje de la semana, como siempre. Chau, chau. Hasta pronto.